¿Cómo y en qué me inspiré? Pues me inspiré en vosotros, en los niños, porque los niños y las niñas hacéis poesía sin daros cuenta, de una manera natural y genial. Mi hijo mayor una vez estaba en la cama y me llamó, ¡Amá, amá! Y pensé yo, bueno, o me va a pedir un vaso de leche o me va a pedir que apague la luz o que la encienda. Y me dijo, ¡Amá, amá! ¡Apaga la oscuridad! Y dije yo, jope, si sois poetas, lleváis la poesía dentro. Y dije, bueno, pues yo también tendré que sacar la poeta que llevo dentro para que siga jugando con las palabras y las letras. Bueno, los animales tienen 2, 4, 6 patas y hay de todos los colores, como nosotros. Y pensé, yo quería hablar de la amistad, de la vida, del amor, de la muerte. ¿Y por qué no hacerlo con los animales? Porque aunque tengamos 2, 4 o 6 patas, todos tenemos un corazón. Taup, 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 que late y siente. Os voy a confesar, a mí me encanta escribir poemas, porque con la poesía puedo hacer equilibrios imposibles y juntar palabras que a priori no tienen sentido entre ellos, pero pueden sacar nuevas imágenes. Y de eso se trata la poesía, de jugar con las palabras para crear nuevos mundos. Os voy a recitar un poema de Xomorropoemak eta beste piztia batzuk en el idioma original en que lo escribí, en euskera. Sería como beber la lluvia. Nola edan euria. Euri zaparra da, igelak putzutik irten dira ara. Euri zaparra da, karakolak bere etxea dulaga. Euri zaparra da, sugelandareak bustana biztara. Euri zaparra da, bareak pirritan gorantzar bolara. Euri zaparra da, lurrazpitik gora, zizare hilara. Euri zaparra da, neu ere arraina bihurtu naiz bada. Euri zaparra da, aterkiak itxi, mingainak atara. Cuando decidí escribir este libro, me puse en contacto con Maite y le contaba todo lo que pasaba por mi cabeza, con total libertad. Y le dije, Maite, esto es lo que veo, pero tú dale tu toque, tu pincel y tu color. Y ella así lo hizo, con toda la libertad y con todo su genio. A que os ha gustado mucho sus ilustraciones. A mí me chiflan. No es que me guste la adaptación, me encanta la adaptación que ha hecho Jaume Subirana al catalán y además nos conocimos hace unos años, pero ahora puedo decir que somos muy buenos amigos y que a los dos nos encanta la poesía. ¿Y a vosotros? ¿También os gusta la poesía? Seguro que sí. Adeu i moltes gràcies! Ens vam conèixer en un festival de poesia, en el qual participàvem els dos com a poetes a Mallorca. I recordo que en una de les estones que teníem lliures, la Leire em va explicar que ella s'havia dedicat al versolarisme, que era versolari.
que són aquests improvisadors de poesia al País Basc, i a mi és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. A partir d'aquí ens vam anar xerrant i ens vam anar coneixent i vam tenir la idea de col·laborar junts, de treballar, de fer alguna cosa junts. I això és el que hem fet en aquest llibre. Per això el llibre a la coberta hi diu Adaptació de Jaume Subirana, i hi ha el nom de la Leire, perquè la feina que hem fet és una feina que l'hem fet entre els dos, més lenta del que normalment seria la feina de traducció, però molt més gratificant. La Leire ens ajuntàvem els dos i la Leire m'explicava el poema, el llegia o el recitava, i jo intentava donar-li forma en català d'acord amb allò que ella m'havia explicat de l'original en euskera, en basc. Per tant, ha estat una feina conjunta de la qual jo estic molt content. Els bitxopoemes són el primer pas i hi haurà un segon pas, que és el segon llibre de la sèrie. Espero que us agradi.